finalmente el análisis de la situación política y de la situación económica que le tocó enfrentar, las decisiones que tomó, las razones que las llevaron a tomar esas decisiones, nos enseñan muchísimo más, pues, ¿no? Sí. Que el homenaje o la hagiografía, ¿no? Esta pugna entre Juárez y el Congreso, pues la vimos recreada posteriormente, ¿sí? Ya cuando se viene la fallida transición democrática del 2000, ¿no? El Congreso priista contra el presidente panista, ¿no? Y de la misma manera, ¿sí? Cuando viene después del 2006, igual, ¿no? El Congreso priista con presidente panista y los chantajes del Congreso hacia el presidente, hacia el Ejecutivo, pues, y del Ejecutivo hacia el Legislativo, ¿no? Yo creo que dice Lenin que puedes hacer alianzas coyunturales, pero nunca cedas en los principios. Y esta es una frase con la que yo me propuse revisar a Juárez, ¿no? ¿En qué medida fue fiel a sus principios, pero flexibilizando algunas decisiones coyunturales, ¿no? Y yo creo que París bien valió una misa. Finalmente, hay algo y bueno, la historia nos ha dado muchas muestras, desde los tlatoanis prehispánicos. Si algo tenemos que aprender precisamente del México de Juárez, inclusive del México de Don Porfirio, es que, y del México del siglo XX, y pienso en Lázaro Cárdenas o pienso en Plutarco Elías Calles, es esta dependencia de la gran figura paterna, ¿no? En la medida en que podamos analizar a esas figuras paternas, ¿no? A ese líder, o sea, nosotros necesitamos a un López Obrador que nos diga por dónde, ¿no? Por ejemplo. Y hay que ser importante, por ejemplo, la sexta declaración de la Lacandona, ¿no? Donde el ejército zapatista llama hacia las comunidades de base, ¿sí? Que tiene que ver mucho con desarrollo sustentable, por un lado, pero también tiene que ver con maneras de organización que ya no dependan de que un líder, del presidente fuerte, ¿no? Ese presidente, como dice Carpizo, ¿no? Con esos poderes metaconstitucionales, ¿no? Y si de algo hemos padecido los mexicanos es esa dependencia, ¿sí? Del tlatoani, ¿no? Y convertimos al Tata Lázaro Cárdenas en tlatoani, así como convertimos a López Obrador antes del 2006 en otro tlatoani, ¿no? Siempre necesitamos que alguien nos diga una figura, sí, claro. Entonces, dice alguna frase su comandante en Marcos, ¿no? Este país tiene que construir desde abajo y a la izquierda, ¿no? Como el doctor Iq, ¿no? Entonces, de aquí que la revisión de este tipo de situaciones, ubicar las contradicciones y las decisiones que tomaron y las consecuencias de las decisiones que se tomaron, sí, nos ayuda a entender mejor el país en el que estamos viviendo ahorita, ¿no? Nos ayuda a entender mejor que las ideologías, que los proyectos políticos tienen que cumplir prioridades económicas, ¿no? Y que en función de que cumplan o no cumplan esas prioridades económicas, es como pueden ser funcionales o no pueden ser funcionales, ¿no? Y lo mismo los partidos políticos, por ejemplo, ¿no? Que es algo que tenemos que revisar en un segundo momento, ¿no? Claro que va como tú dices, todo debe de ir en función al pragmatismo, y así deberíamos de juzgar a nuestros seres, que Juárez creo que tiene el beneficio de ser el héroe que más pragmáticamente se le ha juzgado, no así a otros como a Porfirio Díaz, al mismo Iturbide. Si juzgamos a los personajes nacionales en función del momento, lo que tenían que hacer, creo que todos salen más o menos bien librados. Juárez siempre ha tenido esa ventaja, pero finalmente lo que mencionas creo que debemos de hacer, y hay que aplicarlo ahora. Tenemos que ser pragmáticos para que este país salga adelante, porque no hay proyecto a futuro, no hay proyecto a medio plazo, no hay proyecto a corto plazo, de ninguna de las opciones que tenemos como ciudadanos. Creo que eso es poco esperanzador para nosotros, ¿no? Sí, claro.
Algo que tenemos que revisar en un segundo momento son los partidos políticos, ¿no? Sí. Desde el origen, o sea, desde 1830, pues. Sí, de ahí venimos. Ajá. Y cómo, en función de qué intereses se forman los partidos, el liberal y el conservador, por ejemplo, y luego ya después en el México pues, revolucionario, en función de qué intereses y con qué proyectos se funda el Partido Comunista, la Acción Nacional. Y a quienes representan, ¿no? o a quienes no representan. Para entender este merequetén que tenemos como partidos políticos ahorita, ¿no? En el México de la actualidad. Bueno, ya estamos terminando ya el programa. ¿Con qué te gustaría cerrar? Me gustaría cerrar con una última reflexión. La figura de Benito Juárez, o sea, va a sonar muy redundante, pues, ¿no? Pero en la medida en que podamos desmitificar, ¿no? Desbronceizar, por llamarlo de buena manera, a nuestras figuras históricas, entender el mundo en que se enfrentaron, las decisiones que tomaron, ¿sí? Entendiéndolas y analizándolas sin el afán como juzgatorio, ¿no? Sí, no. Sino más entender el momento y por qué lo hicieron, entonces podemos, si podemos con esa misma perspectiva analizar el México a lo largo de la historia y el México actual, yo creo que podemos inclusive hacer mucho más por nuestro país que regresándonos al Pípila, ¿no? Y al niño artillero. Sí, claro. Sería. Marco, ¿tú Pues quisieras? sí, no, yo coincido con Rafael porque es lo que necesitamos, ¿no? Si sobrevivimos el siglo XIX, podemos hacer cualquier cosa como nación, pero sí hay que entender que los héroes y las figuras fueron seres humanos, cometieron errores, y ya no es el tiempo, ya no los necesitamos esos héroes, necesitamos que nuestros políticos piensen más en el futuro, ¿no? Y cómo van a ser juzgados, y creo que las cosas ahí pueden tener un punto de partida. Bueno. Pues ahora sí, a nombre de Tepantlato, queremos entrar un reconocimiento por esta charla. Que bueno, pues sí, no deja mucho. Sí, y nos faltó un poquito de tiempo, ¿verdad? Porque... Sí, pues solo vamos para una posterior, ¿no? Sí. Da como para una continuación, y bueno, y no solo con Juárez, sino a lo mejor con otras figuras, ¿no? Que de igual manera, ¿no? Valdría la pena revisarlas desde ese punto. Bien, quiero, recordarles que mañana en miércoles de Arte y Cultura habrá transmisión desde las 7 de la noche y bueno, habrá una muestra de danza, una muestra interpretativa de danza. Estarán los planteles de la Escuela Nacional Preparatoria, estará el plantel 3 y el 4. Luego también, estará el escultor Raúl Madrid Rojas y finalmente, la licenciada Maribel Villalobos con música de Mozart. Esto es para mañana. Para la siguiente semana estará con nosotros la licenciada Mari Carmen Esleske, quien nos estará hablando acerca de salud, de las epidemias, en particular de las epidemias en la Ciudad de México en el siglo XIX. Bien, también quiero anunciarles que ya está el nuevo número de Tepantlato, correspondiente al mes de febrero. Y trae artículos como siempre, secciones y artículos muy interesantes. Y en particular, quiero yo recomendarles ahorita, el de la sección de historia, que nos habla acerca del otro centenario, acerca de la universidad. Fue escrito por un compañero que ya estuvo aquí en Tepantlato en vivo y ya viene aquí por escrito lo que él nos estuvo contando aquella vez. Y pues no nos resta más que agradecerle a Muchas gracias. Marco, que ojalá nos pueda acompañar otra vez. No, hombre, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Y les invitamos a que nos vuelvan a sintonizar la próxima semana. Mi nombre es Claudia Espino. Buenas noches.